Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, quiero darles la bienvenida a este live el día de hoy y mientras se van conectando, quiero comenzar con una historia, una anécdota que me pasó hace algunos años. Cuando estaba en mi rotación de medicina familiar, vi una escena que me pareció muy particular y era de que veía en ese momento a una mamita que estaba dándole un tetero con un contenido oscuro a su bebé de 7 meses. Lo que me pareció curioso en ese momento era el contenido de ese tetero. Así que fui y me le acerqué a la mamita y le pregunté qué contenía el tetero que le estaba dando a su bebé. Es así como, pues de manera jocosa, la mamita me dice que es una bebida gaseosa. Una bebida gaseosa. Nuevamente le pregunté por qué le estaba dando una bebida gaseosa a su bebé de 7 meses. Así que nuevamente, de manera jocosa me contesta porque al bebé le gusta. Y eso me hizo a mí pensar realmente que su respuesta tenía lógica, ¿sí? Y es porque nuestro cerebro está programado para buscar aquellos alimentos que son dulces, porque a través de ellos nuestro cuerpo lo convierte en grasa para utilizarlo cuando estemos en algún proceso de ayuno. Sin embargo, el problema que nosotros hemos tenido normalmente es que hemos abusado de esos contenidos azucarados. Bueno, ya veo que hay personas que se están conectando. Bienvenidos. Me presento. Soy la doctora Mayerlina Álvarez Quintero. Yo soy médico con enfoque funcional y desde hace aproximadamente 4 años vengo trabajando con personas con enfermedades crónicas no transmisibles a recuperar su salud desde un enfoque funcional. ¿Cuáles son estas enfermedades crónicas no transmisibles? Bueno, personas, por ejemplo, que tienen resistencia a la insulina, como sucede con pacientes con prediabetes, con diabetes, con síndrome ovario poliquístico, por ejemplo, o también aquellas personas que tienen hipertensión o que tienen dislipidemias. Y el enfoque funcional prácticamente lo que hacemos es que buscamos la causa y a través de herramientas funcionales ayudamos a corregir las causas. ¿Listo? Y hoy principalmente quise traer un tema que para mi concepto y lo que yo he trabajado con mis pacientes es la causa fundamental de miles de problemas que tenemos hoy en día, como es el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Y sabemos por datos estadísticos de que la diabetes principalmente es un factor de riesgo para complicaciones, por ejemplo, actualmente con el coronavirus. Así que pues vamos a hablar un poco sobre este tema mientras se van conectando. Quiero comenzar con un dato particular y es que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda de que nosotros debemos utilizar solamente 25 gramos de azúcar libre en el día. Quiero que anoten ese número porque lo vamos a trabajar bastante. 25 gramos de azúcar libre diario. Y hoy vamos a analizar algunos productos de consumo diario, tanto en las meriendas como que consumimos nosotros, si realmente cumple con ese requisito de consumo de azúcar diario. Miremos, por ejemplo, voy a tapar esta bebida, que es una bebida oscura que normalmente utilizamos en nuestros niños, en nuestras loncheras. Vamos a ver realmente qué cantidad de azúcar contiene esta botella. Esta es una botella de 330 mililitros. En la tabla nutricional de esta botella me dice que contiene, yo tengo acá el dato, 23 gramos de azúcar. Yo miro eso, 23 gramos de azúcar, me voy a lo que me dice la Organización Mundial de la Salud, que me dice que yo puedo consumir hasta 25 gramos de azúcar libre en el día. Yo diría, no, pues está bien, está dentro del rango. Pero si me voy más arriba en la tabla nutricional, me encuentro con que dice, esta información está dada para una taza de 240 mililitros. Es decir, que estos 23 gramos de azúcar son solamente para 240 mililitros. Si esta botella que les acabo de mostrar tiene 330 mililitros, realmente, ¿qué cantidad de azúcar tenemos en esa botella? Realmente tenemos, yo aquí saqué el cálculo,
tenemos 31.6 gramos de azúcar. Más de lo que nosotros consumimos diario. Miremos otro ejemplo. Un jugo X marca, que normalmente lo que le colocamos a nuestros niños o se lo damos cuando pasamos por alguna tienda, le compramos la botellita de jugo porque está rica en vitaminas y en vitamina C. Entonces se la compramos a nuestros hijos. Resulta que me dice, mi tabla nutricional me dice que este juguito que tiene 500 mililitros tiene 22 gramos de azúcar. Si me voy a leer en la parte de arriba, dice, esta información nutricional está dado para un vaso de 240 mililitros. Es decir, si yo saco una regla de 3, realmente esta botella de 500 mililitros no tiene 22 gramos de azúcar. Realmente esta botella tiene 45.8 gramos de azúcar. Más de lo que consumimos o lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud que debemos consumir. Totalmente. Y si además de eso a esta botella y al juguito le agregamos ponquecito, galletitas y otros productos que tienen azúcar oculto, le estamos dando o estamos consumiendo más que lo que la OMS nos recomienda. Y si sumamos, por ejemplo, todos los carbohidratos que comemos durante el desayuno, el almuerzo y la cena, estamos consumiendo todavía muchísimo más. Esa es la razón por la cual el año pasado se comprobó que 3 de cada 100 habitantes en Colombia, por ejemplo, están desarrollando diabetes, ¿sí? Y tenemos que entre la población entre los 18 y los 25 años, si no estoy mal el dato, está desarrollando, o sea, el 58%, o sea, más de la mitad de la población adulta está desarrollando obesidad. Así que lo estamos viendo nada más en datos tan pequeñitos como en estos productos. ¿Listo? Este es el dato del azúcar que normalmente conocemos. Ahora vámonos al azúcar que no vemos. El azúcar puede tener aproximadamente más de 50 o de 90 nombres diferentes. Yo aquí saqué, lástima que por Instagram no puedo compartir lo que tengo acá, pero aquí saqué unos datos de los diferentes tipos de azúcar que muchas veces miramos las etiquetas y como están tan enredados los nombres, pues no creemos que sea azúcar. Así que si tienen cuaderno y lápiz, escriban. ¿Cuáles son aquellos elementos que son azúcar, ¿sí? Y que están escondidos? Un ejemplo, el agave. Todo alimento o producto que lean en las etiquetas que tenga agave, eso es azúcar. ¿Listo? Otro producto, caña. Por ejemplo, el jugo de caña o el jarabe de caña. Productos que tengan el sufijo osa. Ojo a esto. Por ejemplo, fructosa, dextrosa, maltosa, sacarosa o trealosa. ¿Quién va a pensar a que la trealosa sea un azúcar? Así que si tiene el sufijo osa, tiene azúcar y eso es azúcar. ¿Listo? Tenemos también los derivados de la malta. Ya sabemos cuál. Jarabe de malta o maltodestrina. Y aquí este punto es muy importante porque muchas veces hay productos que son edulcorantes que dicen aptos para pacientes diabéticos. Y si no vamos a leer la parte de atrás, sí puede contener la stevia, que es el que recomendamos para consumo si vamos a hablar de edulcorantes artificiales. Pero también tiene maltodestrina, ¿sí? O sucralosa, que es otro tipo de azúcar. Así que ojo con eso, no todo lo que diga light o lo que diga apto para diabéticos, aquí hay que tener lupa, hay que tener ojo clínico y a leer etiquetas, porque ahí está el azúcar escondida. Tenemos también aquellos productos que vengan con el prefijo iso. ¿Cuáles? Isofructosa, isomaltosa. También los que tengan el nombre jarabe. Jarabe de maple, jarabe de sorgo o jarabe de maíz. Y ahorita vamos a hablar un poquitico sobre el jarabe de maíz. Y un punto muy importante son los alcoholes o los que tengan la palabra ol. ¿Como cuáles? El manitol, el sorbitol, el xilitol y el maltitol. Resulta que estos alimentos o estos productos que son alcoholes se encuentran ¿en dónde? En las gomitas, en los chicles y en aquellas pastillitas que normalmente nosotros utilizamos cuando tenemos problemas de carraspera o dolor en la garganta.
Resulta que estas sustancias que tienen alcohol son sustancias que no se absorben adecuadamente en el intestino y pueden causar, por ejemplo, inflamación, flatulencia, dolor abdominal. Y a veces pues no lo relacionamos. Con mi hija nos sucedía algo y ahí fue donde me di cuenta que sí eran esos dulcecitos y era de que mi esposo muchas veces le traía esos dulcecitos como para darle un contentillo. Cuando se comía estos dulcecitos, que no voy a nombrar aquí marcas, empezaba con dolor abdominal. Entonces cuando hice el estudio sobre los tipos de azúcares y me encuentro con este dato, dije, claro, ahí está el dolor abdominal de ella. Quitamos esos dulces y inmediatamente se le fueron quitando esos dolores abdominales. ¿Listo? Algo muy importante es que estos azúcares nosotros lo hemos implementado dentro de la mayoría de los productos que consumimos a diario. Yo quiero llevaros un poquitico a la historia. A mí me encanta la historia. Yo siempre cuando hago charlas o hago live, siempre le hablo de la historia, porque cuando uno conoce su historia, entiende por qué toma decisiones actualmente. Resulta que en la década de los 40 más o menos, las personas pudientes o las personas ricas eran personas gordas. En esa época no se veía la gordura como un problema de inflamación. Se veía incluso hasta normal. Pero los que activaron las alarmas fueron principalmente los seguros de vida, porque sus clientes empezaron a fallecer en edades muy tempranas. Así que al hacer la necropsia en estos pacientes se encontraron que en las arterias tenían acúmulos de grasa. Entonces empezaron a decir, entonces el problema son las grasas. Y esto se corroboró más con un científico de apellido el señor Ansel Keys, que él hizo un estudio con 7 países, que es muy famoso, que se conoce como el estudio de los 7 países, que fue muy controversial, porque él lastimosamente no incluyó aquellos países que consumían grasas que eran saludables, como las aceitunas, el aceite de oliva o el aguacate. Simplemente cogió países que tenían una alimentación alta en grasas saturadas y de una vez llegó a la conclusión que sí, definitivamente el problema estaba en las grasas. ¿Por qué digo que fue muy controversial? Porque en esa misma época hubo muchos científicos que demostraron que el problema no eran las grasas, el problema eran los azúcares. Incluso hicieron demostración científica el por qué los azúcares tenían bioquímicamente nos estaba afectando. Bueno, perdone, cosas que pasan, mi perro está ladrando. Resulta que este científico, a través del estudio del científico Ansel Keys, llevó a que se creara lo que conocemos actualmente como la pirámide nutricional. ¿Sí la han visto? Bueno, la pirámide nutricional tiene cuya base es lo que son los carbohidratos, el pan, la papa, el trigo, y por allá arribita nos dejaron a las pobres grasas. ¿Qué pasó? Cuando nosotros quitamos las grasas de nuestros alimentos, de nuestros productos, resulta que quitamos unas propiedades de las grasas que se conocen como propiedades organolépticas. ¿Cuáles son? Las que dan textura, sabor y saciedad. ¿Y qué pasó con estos productos? Estos productos quedaron desabridos y no se podían comercializar. La gente no iba a comprar los productos pues que no supieran a nada. Así que, ¿qué hicieron las industrias? Cogieron productos, agarraron de manos de productos para mejorar el sabor de sus alimentos. Y es así como se fueron hacia la parte de los azúcares. El azúcar normal en ese momento, que era el azúcar de caña o el azúcar de la remolacha, ese fue el azúcar. Resulta que en el año 1966, Japón creó un producto sintético, pero lo cogió a partir de la fructosa, que es el azúcar de las frutas, y lo convirtió en un jarabe, que es el jarabe de maíz rico en fructosa. Y lo empezó a sacar al mercado con un valor súper barato, ¿sí? Al sacarlo al mercado con un valor tan económico, pues claro, dejaron el azúcar normal que conocemos y empezaron a utilizar el jarabe de maíz rico en fructosa. Resulta que bioquímicamente este jarabe de maíz rico en fructosa actúa totalmente diferente a cuando nosotros nos comemos, por ejemplo, arroz o papa o yuca. Voy a tratar de no enredarlos tanto, vamos a ver cómo vamos, para explicarles un poquito esto y entender qué pasa con nuestro organismo con esos alimentos que tienen azúcares, principalmente el jarabe de maíz rico en fructosa.
Bioquímicamente, ¿qué pasa cuando tú te comes una papa, una yuca o el arroz? Resulta que cuando tú te comes estos alimentos, se estimula una hormona que se encuentra en el páncreas o que se produce en el páncreas, que es la insulina. La insulina actúa como una llave. Esta llave va a abrir las células para permitir que estas sustancias, que al final se convierten en glucosa, entren a la célula, para que entren en un proceso que lo hemos conocido desde bachillerato, que es el ciclo de Krebs, para formar una molécula energética que se conoce como ATP. El ATP es la molécula que permite que todo nuestro organismo funcione adecuadamente. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Esta molécula, después de un tiempo que hace todo su proceso, sale de la célula en forma de un tipo de grasa que se conoce como VLDL, que va a ir a las células adiposas y al músculo, pero también va a mandar una señal a nuestro cerebro para decirle, oye, ya, manda la leptina, que es la hormona de la saciedad, porque ya estoy saciado, ya tengo todas mis células repletas. Y de esa manera nos sentimos llenos. Resulta que la fructosa, que es el azúcar de las frutas, actúa totalmente diferente. La fructosa muchas veces no necesita ni siquiera la insulina para entrar, sino que entra directamente. Al entrar directamente, hace todo su proceso, entra al ciclo de Krebs, forma la molécula de ATP, pero esa no es una molécula de ATP buena, es una molécula mala, de muy mala calidad. Yo a veces les hago la comparación a mis pacientes de que nuestro cuerpo es como un Ferrari. Si yo sé que yo tengo un Ferrari y el Ferrari necesita gasolina extra, por nada del mundo le voy a meter a CPM, porque la CPM lo daña y me sale carísimo arreglar el motor de ese carro. Pero resulta que a nosotros a veces se nos olvida de que nuestro cuerpo es un Ferrari, que nuestro cuerpo es un vehículo de alta gama y a nosotros se nos hace fácil meterle a CPM. ¿Por qué? Porque cuando yo salgo y llegó la hora del almuerzo y me cogió el hambre, no busco un restaurante donde vendan comida saludable, no me programo para llevar mi lunch ni espero para llegar a la casa a almorzar, sino lo primero que encuentre, una tienda, una panadería, es lo que yo voy a comer. Eso es ACPM, ¿sí? Y eso es jarabe de maíz rico en fructosa. Esa molécula de jarabe de maíz rico en fructosa me va a dar un ATP que no es el adecuado. Y este ATP me va a empezar a hacer daños a nivel genético en nuestra célula. Y uno de esos daños es que empieza a dañar los receptores de insulina. ¿Se acuerdan el nombre que habla de resistencia a la insulina? Bueno, es eso, se empiezan a dañar las chapas de la puerta. La insulina está afuera, pero no hay forma de entrar, ¿sí? No hay forma de que actúe. Y esta molécula de fructosa se va a convertir en triglicéridos, que va a salir de la célula y se va a acumular principalmente en aquella zona de tejido adiposo como es la zona media, pero también a nivel de los músculos, pero también a nivel de órganos esenciales como es el corazón y el riñón. Esa es la razón por la cual muchas veces nosotros les decimos a los pacientes que no hagan jugos. Cuando les decimos no consuman jugo, no es porque estemos en contra de la fruta. La fruta entera sí se puede comer, porque la fruta tiene fructosa, pero tiene fibra. Pero cuando yo la proceso, sea en la licuadora o en algún otro aparato, hago que se pierda la fibra y se convierta más en fructosa. Y miren todo el proceso que hace la fructosa dentro de nuestro organismo. Ahora, algo importante de esa fructosa o el jarabe de maíz rico en fructosa, recordemos que es sintético. Y este jarabe de maíz rico en fructosa en nuestro cuerpo va a hacer que se eleve los triglicéridos, que exista resistencia a la insulina y que también se aumente el ácido úrico. Y muchas veces nosotros relacionamos los dolores articulares, los dolores, me duelen los codos, me duelen las rodillas o tengo gota, que es la enfermedad por el aumento del ácido úrico, y lo relacionamos por la ingesta de carne. Y nunca pensamos que es porque tengo exceso de productos que tengan jarabe de maíz rico en fructosa, ¿sí? Así que, bueno, no sé cómo vamos. Me escriben si vamos bien, si van entendiendo. Hola, doctora Natalia, muchísimas gracias. Por acá, ¿quién más veo? A Ingrid, a Cecilia, súper, Carolina, Mónica, Nancy. Hola, hola, doctora Caterine. Uy, casi se me cae. Hola, hola. Aquí está Jennifer. Súper, qué chévere que me estén acompañando. Bueno, entonces ahí es como vamos en nuestro proceso de entender por qué el exceso de carbohidratos, hola, súper,
porque el exceso de carbohidratos es el que nos está llevando, a esos problemas de salud, ¿sí? Cuando yo busqué el título de la charla, yo dije, bueno, ¿cómo lo puedo colocar? Si coloco azúcares o azúcares escondidos, la gente no lo va a entender, pero si coloco el azúcar, no siempre es dulce, es porque existen muchísimos productos, y se los voy a mostrar, no voy a mostrar la marca para que no. Por ejemplo, acá tengo una salsa negra, acá tengo una salsa para carnes, y acá tengo una salsa curry. Si yo me voy a los ingredientes de estos productos, le vamos a encontrar azúcar, ¿sí? Y no son productos dulces. La salsa de tomate, la mayonesa, muchos productos, incluso el pan, los cereales. Nosotros nos hemos dejado influenciar tanto por la alimentación de Estados Unidos, que para nosotros, por ejemplo, los que somos de aquí de Colombia, los que somos latinos, se nos ha hecho más fácil, en vez de fritarnos unos huevos, por ejemplo, con una arepa, que es nuestra alimentación tradicional, a reemplazar esto por un cereal con un yogur con sabor a fresa y un jugo de naranja, porque nos han metido en la cabeza de que eso es saludable, ¿sí? O nos han metido en la cabeza de que darle a nuestros hijos, en vez de levantarnos temprano, las mamitas, y hacerles un buen desayuno nutritivo, darles un cereal con leche. Súper bien, tienen energía para todo el día, sí, claro, tienen energía extra porque están llenos de azúcares. Cuando yo hablo con mis pacientes, muchas veces, y me preguntan qué como, yo les digo comida real. Vámonos a la comida real. ¿Qué se preparan al desayuno? Pueden hacerse unos huevos, con una arepa de yuca, agréguenle aguacate, con un plato de fruta, una sola fruta, porque miren lo que pasa con la fructosa, ya se los expliqué bioquímicamente. Y cuando les digo así, me abren los ojos y me dicen, ay doctora, ¿y no me voy a engordar con eso? No, no se van a engordar con eso, olvídalo, por el contrario, nuestro cuerpo va a resetear, hasta el principio va a hacer huelga, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos vuelto muy adictos a los azúcares, y voy a contarles por qué. Resulta que hubo un científico francés que hizo un experimento, estaba haciendo un experimento con ratones, en donde estaba mirando la adición de la cocaína que tenían los ratones, para poderlo extrapolar a la adición que tienen las personas con la cocaína. Resulta que para bajarles un poquito la agresividad que tenían con la cocaína, les dio a probar agua azucarada. El científico quedó aterrado porque más del 70% de los ratones prefirieron el agua azucarada incluso aquellos que ya estaban adictos a la cocaína, ¿sí? Por esa razón, muchas veces nos cuesta a nosotros trabajo al principio, cuando les decimos retiren el azúcar, y vamos a leer etiquetas y van a quitar todos estos productos y vamos a comer lo más natural posible, les cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, nosotros estamos adictos. Y al principio es duro, y eso lo entendemos completamente. Bueno, entonces ya habiendo leído lo que son las etiquetas y haber entendido los diferentes nombres de los azúcares, hay un tema que no quiero dejar de lado, y son lo que son los edulcorantes artificiales. Los edulcorantes artificiales, porque este es el otro proceso. Hemos dejado o pensamos que por el hecho de que retiramos el azúcar, entonces nos vamos hacia los edulcorantes artificiales pensando que con eso podemos reemplazar. Como nos dicen que los edulcorantes no tienen calorías, porque estamos todavía con la mentalidad de que es contando calorías, entonces pensamos de que con eso podemos endulzar las cosas. Resulta que la FDA ha dicho que hay unos edulcorantes que están permitidos. Se los voy a leer, que son la sacarina, el acesulfamo, el aspartame, la sucralosa y el neotame. Resulta que hay muchísimos estudios en donde han demostrado que estos edulcorantes, principalmente el aspartame, que se encuentra en muchísimos productos light, ustedes ya saben, gaseosa light, productos light, ¿sí? Afectan muchísimo lo que es la flora intestinal. Y en alguna charla que estuvimos hablando sobre aumento de la permeabilidad intestinal, les comenté la importancia de la flora intestinal sana. En estas personas que tienen alteración de la flora intestinal por estos productos, se forman
como cascarones. La flora intestinal son las bacterias, son los bichos que nosotros tenemos en nuestro organismo. Cuando hay alteración de esta flora intestinal, que generalmente lo que hacen es que se reemplazan bacterias enfermas o malas por al revés, que se reemplazan bacterias buenas por bacterias malas. Y estas bacterias malas quedan residuos de ella que viajan, empiezan a hacer perforaciones a nivel del intestino y viajan a la sangre y van a ir a órganos primordiales, como sucede por ejemplo con el páncreas o con el hígado, que son muy importantes en nuestro proceso de metabolismo de los carbohidratos. Es así como se ha demostrado que personas que consumen estos productos pueden terminar con diabetes. ¿Listo? Así que, ¿cuál es la recomendación con respecto a los edulcorantes artificiales? Retirarlos. Hay uno solo que sí les permitimos, pero tratamos de que sea lo más natural posible, que es la stevia. ¿Sí? Que compren la hojita, que la hiervan y que hagan todo el proceso. La verdad es lo mejor antes que comprar algún edulcorante artificial. Sin embargo, mientras estemos en el proceso, por ejemplo, que alguna persona esté inflamada, se lo retiramos por un tiempo. Ahora, un punto importante es que así como hemos satanizado las grasas, entonces ahora estamos lo contrario, estamos satanizando los azúcares. Realmente no lleguemos a ese extremo. Nosotros podemos consumir algunos tipos de azúcares, nosotros incluso podemos consumir hasta 5 cucharadas al día, pero quiero aclarar varios puntos o dos situaciones. Si tú estás en alguna condición, como por ejemplo resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, tienes sobrepeso, obesidad o ovarios poliquísticos, retira incluso la stevia. ¿Sí? ¿Cómo yo sé que tengo resistencia a la insulina? Muy fácil. Si tú eres aquella persona que después de almorzar al 20, 30 minutos quieres comerte algo dulce, piensa que tienes resistencia a la insulina. Si después de cenar quieres ir a comerte algo, tienes resistencia a la insulina. ¿Sí? Entonces, incluso sin exámenes, nada más con ese dato, yo puedo identificar que tienes resistencia a la insulina. ¿Cómo yo sé que tú tienes resistencia a la insulina? Cuando comes algo y de pronto al minuto se te va todas las luces, que llamamos como que la persona tiende como a perder el conocimiento sin perderlo, que se le pone todo oscuro, le hacen un examen de glicemia y encuentran que tiene valores de azúcar bajito post carga. Eso se conoce como hipoglicemia reactiva. Realmente, ¿qué sucede acá en una hipoglicemia reactiva? Que fue una pregunta que me hicieron. Realmente lo que sucede es que como tenemos alteración de los receptores de la insulina a nivel de la célula, afuera hay muchísima insulina, ¿sí? Porque el páncreas lo toma como que no hay forma de que entre el azúcar a la célula. Entonces empieza a mandar todo su batallón. Entonces esos procesos se conocen como hiperinsulinemia. Y esto hace que cuando nosotros comamos algo, ¿sí? La insulina arrase de una forma exagerada el azúcar que se encuentra en la sangre sin permitirle siquiera que llegue cierta cantidad que es importante para el cerebro. Y la persona empieza a tener estas reacciones de hipoglicemia reactiva. ¿Con qué se quita? Quitando el azúcar. Y otro tipo de alimentación y recomendaciones que nosotros hacemos en nuestro proceso de asesoría. Bueno, yo creo que ya tocamos el tema muy importante. Quiero saber si tienen alguna pregunta. Y si no, pues de todas formas esta charla queda grabada para que la vean. Perdone lo del perro. Son cosas que pasan. Dice mi terapeuta, una gran amiga, se la recomiendo, se llama Laura Maestre, que cuando a veces las cosas pasan es porque nuestro inconsciente no quiere que uno haga estos live. ¿Sí? Esto es un proceso de sobrepasar. Bueno, listo. Si no hay ninguna pregunta y pienso que la información está dada, si alguna persona quiere mayor información o tiene alguno de estos procesos que hemos hablado anteriormente y quieren conocer más cómo son mis asesorías, pues en mi link de la biografía encuentran un link en donde pueden apartar una entrevista gratuita de 30 minutos. Conozco tu caso y de paso te cuento cómo es mi forma de trabajar. Listo, muchísimas gracias por estar. Dios los bendiga. Chao, chao.